Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver el tema llamado el pago por cesión de bienes o también llamado el pago por acción ejecutiva del acreedor o de los acreedores. ¿Dónde encontramos el pago por cesión de bienes? Lo encontramos entre los artículos 1672 y 1677. ¿Cómo podemos definir el pago por cesión de bienes? Es cuando básicamente el deudor entrega sus bienes a los acreedores para pagar sus deudas debido a accidentes inevitables en sus negocios. Así pues, encontramos que para que proceda la admisión de la cesión de bienes, el juez por lo general la admitirá, pero existe una condición: que el deudor no sea culpable del mal estado de sus negocios, salvo cuando un deudor, ¿cierto?, le tenga que dar también explicaciones a su acreedor. Si ese deudor tiene o ha entrado en un proceso de quiebra o de imposibilidad de pagar las deudas debido a accidentes inevitables del mercado o un giro intempestivo de sus negocios en donde él no haya tenido responsabilidad, pues el juez por lo general admitirá ese pago por cesión de bienes, pero también podrá proceder de que el acreedor le pida explicaciones o los acreedores le pida explicaciones al deudor de por qué del mal estado de sus negocios. Y pues obviamente si las explicaciones son válidas, pues el pago por cesión de bienes procede. Ya en este caso el deudor no puede pagar el objeto o la prestación que se ha pactado en la obligación, sino que ya ofrece pagar la obligación cediendo o entregando sus bienes, la totalidad o una parte también de sus bienes. ¿Cuándo no procede entonces la cesión? ¿Cuándo es improcedente el pago por cesión de bienes? En primer lugar, tenemos que si el deudor ha comercializado los bienes dados en garantía o ajenos. Si en este caso el deudor ofrece pagar con unos bienes, pero los ha enajenado o los ha dado en garantía, pues obviamente no procederá el pago por cesión de bienes. Segundo, si el deudor tiene antecedentes de hurto, falsificación o quiebra fraudulenta, pues no procederá o no dará lugar a esa posibilidad de pagar la obligación cediendo sus bienes. En tercer lugar, si el deudor ha recibido de los acreedores una quita o una espera. ¿Qué significa? Si ha recibido un perdón o una ampliación del plazo. A eso se refiere de manera clásica nuestro Código Civil cuando se refiere a una quita. Una quita es un perdón, ¿no? Un perdón o una espera hace referencia también de manera clásica a nuestro Código Civil a un plazo adicional. En este sentido, pues no procederá tampoco el pago por cesión de bienes. Si el deudor, en cuarto lugar, si el deudor ha dilapidado sus bienes, si ese mal estado de su negocio se ha generado por una dilapidación de sus bienes. ¿Qué es dilapidarlos? Pues cuando el deudor tiene vicios de juego, ¿no? Jugar al azar, ¿no? O simplemente lo regala sin ninguna razón o deteriora su patrimonio sin ninguna razón, pues a eso se alusiona la dilapidación. Acuerde que la disipación y la dilapidación son dos figuras muy parecidas que hay que tenerlas presentes. Y por último lugar, si no ha expuesto, obviamente, de manera clara, la situación del mal estado de sus negocios. Si hay dudas frente a las explicaciones que él pueda dar o que le da al acreedor o a sus acreedores del mal estado de sus negocios, pues no procederá el pago por cesión de bienes. Habíamos mencionado que en el pago por cesión de bienes proceden o podrán ser admitidos dentro de ese pago por cesión de bienes todos los bienes o parte del patrimonio del deudor. Pues resulta que hay unos bienes
que no son embargables y por lo tanto no harán parte o no se podrán incluir dentro de ese pago por cesión de bienes. Y los menciona nuestro Código Civil en el artículo 1677. El primero, el salario mínimo legal o convencional no hará parte de ese pago por cesión de bienes. Segundo, el lecho del deudor, ¿no? La cama del deudor, de su esposa y de sus hijos, sobre todo aquellos hijos que viven con él o que dependen, ¿cierto?, de el deudor para sobrevivir. Y la ropa que es indispensable para el abrigo de todas las personas que hacen parte de la familia o que están a cargo de ese deudor. Entonces serán inembargables. Tercero, los libros para ejercer la profesión por parte del deudor. Esos libros son inembargables. Cuarto, la maquinaria o instrumentos que usa el deudor para la enseñanza de una ciencia o un arte no se podrán embargar. Los uniformes y equipos militares según el arma o rango del militar también son inembargables. En sexto lugar, las herramientas del deudor artesano o de aquel deudor que es campesino y que sirven para su trabajo individual, para su sustento diario de manera individual, son inembargables. Séptimo caso, los alimentos e insumos que existan o que estén en poder del deudor y que sean necesarios para el consumo familiar, nos dice nuestro Código Civil, por mínimo un mes, son inembargables. En octavo lugar, encontramos también la propiedad de los objetos que el deudor tiene en una fiducia o que se encuentran en garantía fiduciaria o hacen parte de un patrimonio autónomo dentro de una fiducia. Y en último lugar, los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como cuáles derechos que son estrictamente personalísimos o de carácter personal, que son inalienables o inembargables, como son los de uso y habitación. No podrán ser objeto de pago por cesión de bienes. ¿Cuáles son los efectos de la cesión de bienes? Lo encontramos en el artículo 1678 del Código Civil. En primer lugar, encontramos que uno de los efectos principales es que las deudas se extinguen hasta el valor de los bienes cedidos. La deuda se paga hasta el monto del valor de los bienes que se están cediendo en calidad de pago. Y el segundo efecto, pues, es correlativo al que acabamos de mencionar, porque si el deudor adquiere nuevos bienes y hay un saldo pendiente por cancelar de la deuda o la obligación, ese deudor deberá entregar esos nuevos bienes que ha adquirido para extinguir o satisfacer totalmente al acreedor o a los acreedores. Importante esos dos efectos. Y como punto también que tenemos que tener en cuenta es que el pago por cesión de bienes no transfiere la propiedad, sino la facultad de disponer de los bienes para pagarse. ¿Y cuál es el objetivo de esta regulación particular? Pues que básicamente cuando los acreedores reciben los bienes en calidad de pago por cesión, pues ellos no lo quieren para sí, para su uso, sino que los querrán que enajenar. Entonces, por lo tanto, se va a evitar una mayor onerosidad o erogación a cargo de los acreedores, obligándolos a hacer la transferencia de la propiedad. No necesariamente el acreedor querrá que le transfiera la propiedad porque él o los acreedores querrán inmediatamente enajenar ese bien o esos bienes que han sido ofrecidos o dados en calidad de pago por cesión por parte del deudor a fin de pagar, ¿cierto? O satisfacer la obligación de manera ágil, de manera expedita. Importante tener este punto ahí. Ahora,
¿Se puede desistir o se puede arrepentir el deudor de realizar el pago por cesión de bienes? Pues sí, lo puede hacer, pero solamente podrá recuperar los bienes cedidos el deudor si pagó o paga la totalidad de la deuda, o sea, lo que se debe, el objeto, la prestación que se debe a los acreedores. Si se presenta este caso particular, pues procederá también el llamado, en algunos doctrinantes lo denominan también el retracto, el arrepentimiento, el desistimiento del pago por cesión de bienes. ¿Dónde lo encontramos? Reseñado en el artículo 1679 del Código Civil colombiano. Sobre la administración de los bienes cedidos, ¿qué podemos decir? Que después de realizarse la cesión, la mayoría, o sea, los acreedores, si existen varios acreedores, podrán reunirse y la mayoría de esos acreedores podrán acordar que el deudor administre los bienes objeto de la cesión y podrán incluso acordar una remuneración, por mencionar un ejemplo, una remuneración a ese deudor por administrar dichos bienes. Y podrán inclusive hacer los demás arreglos, como nos menciona la ley, los demás arreglos o las condiciones, o fijar las condiciones que crean los acreedores que son convenientes para que dicha administración de los bienes ofrecidos en calidad de pago por cesión se lleve a cabo en cabeza del deudor. O sea, esas condiciones o esos arreglos que van a permitir que el deudor pueda realizar una óptima administración de esos bienes cedidos en calidad de pago. ¿Dónde encontramos este principio, esta regla? En el artículo 1680 del Código Civil. Ahora, ¿qué nos menciona el artículo 1681 sobre la prelación de pago de los acreedores? Que será, en principio, según lo pactado por la mayoría de los acreedores. Los acreedores se van a reunir y van a determinar a quién le van a pagar primero. A medida que vayan cediéndose los bienes, que se vayan recibiendo los bienes, ellos podrán acordar a quién se les va a pagar primero, el orden, ¿cierto?, establecido para pagarles. O podrán inclusive llegar al acuerdo que se van a pagar por partes iguales a todos, pero, vuelvo y repito, podrán estipular ese orden de pago, esa prelación. Pero a esta regla hay una excepción. Los acreedores prendarios o hipotecarios que no hayan votado, o sea, que no hayan consentido en la reunión o en esa reunión o concurso de los acreedores en donde se ha fijado la prelación de pago, o sea, no hayan votado, no hayan asistido a esa reunión, ¿cierto? No entrarán, ¿cierto? O no los cubrirá lo establecido en el artículo 1681. Es decir, que ellos tendrán la prelación del pago. Aquellos acreedores prendarios e hipotecarios siempre tendrán la prelación de pago porque tienen ellos garantías reales. Entonces, si un acreedor tiene una garantía real, pues difícilmente va a renunciar o a acordar en un concurso de acreedores, ¿cierto?, para que se les pague a todos por igual o ceder su prelación, no señor, o renunciar a su prelación. No lo va a hacer, es muy raro encontrar el caso y por eso el Código Civil le otorga esa facultad o le reconoce ese derecho a los acreedores prendarios o hipotecarios. ¿Que lo podrán hacer? Sí, ellos podrán votar en la reunión de acreedores, pero si no votan y no se encuentran o no manifiestan su voluntad en la reunión de acreedores, ellos tendrán la prelación, ellos tendrán un privilegio de hipoteca o de prenda al momento del pago por cesión de bienes. Ahora, ¿hay personas que se encuentran excluidas de ese pago por cesión de bienes? Pues sí, pues no se incluyen a los codeudores solidarios o subsidiarios, ni a aquella persona que acepta la cesión de la herencia del deudor sin beneficio de inventario. Esto a la luz del artículo 1682 del Código Civil. Ahora,
¿Por qué no se incluyen a los codeudores solidarios o subsidiarios? Pues si uno de los deudores está ofreciendo pagar con sus bienes, pues el principal requisito es que él sea el dueño de sus bienes. Y por lo tanto, ese pago por cesión de bienes no va a incluir a los demás deudores solidarios, sino que los excluye. Y ahora, ¿a qué hace alusión el artículo 1682 cuando nos dice que ni aquella persona que acepta la cesión de la herencia del deudor sin beneficio de inventario? Pues ese es un principio que lo maneja nuestro Código Civil y que hace parte del derecho de sucesiones. La regla general del beneficio de inventario señala que se heredan todos los derechos y las obligaciones que constituyeron o que hicieron parte del patrimonio de la persona que fallece, es decir, del causante. En este caso, pues la persona que fallece o el causante era un deudor y por lo tanto al fallecer, pues le hereda, le transmite, ¿cierto? Esa facultad, esa identidad de deudor a sus herederos. De esta manera o de tal manera que la calidad del deudor al transmitirse del causante o fallecido a sus herederos, ¿cierto? Se tendrá en cuenta dentro del proceso de sucesión. ¿Qué es lo mejor? Pues uno heredar en calidad de acreedor, claro, pero no todas las veces uno va a heredar en calidad de acreedor, sino que va uno a heredar en calidad de deudor, que ese es en este caso. Y por lo tanto, en calidad de deudor, pues usted tendrá que ser responsable por el pago de las obligaciones o las deudas que dejó el causante o el fallecido, por ejemplo, el padre o la madre. Pero ¿cuál es la excepción a esta regla? Pues es el llamado técnicamente beneficio de inventario, que el beneficio de inventario es un derecho que pueden usar o puede usar un heredero al momento de aceptar la herencia. Y consiste básicamente en que el heredero, en este caso el deudor, puede pedir que las deudas de la sucesión sean pagadas únicamente con el valor que resulte después de efectuar el inventario o la tasación de los bienes que hacen parte de la sucesión. Esto significa que el heredero, en calidad de deudor, evitará cancelar las deudas con su propio patrimonio. Es una manera entonces en que el deudor evita que si las deudas del causante, del fallecido, supera el patrimonio del deudor, pues él ejercerá esa facultad o ese derecho del beneficio de inventario. Y por lo tanto, a la luz del artículo 1682, pues serán personas, son aquellas personas que estarán entonces excluidas, ¿cierto?, del pago por cesión de bienes, de aquellos deudores, ¿cierto?, o aquella persona que acepta la cesión de la herencia del deudor sin el beneficio de inventario. Tener muy claro este principio ahí para más adelante, cuando ustedes vean el curso de Derecho de Sucesiones, pues profundicen sobre este tema. ¿Dónde encontramos la regla general del beneficio de inventario? Pues en el artículo 1304 del Código Civil. Ahí lo encontramos para los que quieran ahondar en este punto. Ahora, ¿qué sucede con el pago por cesión de bienes? Pues resulta que lo consagrado en los artículos 1677 y siguientes de los que hemos estudiado del Código Civil se aplicarán también al embargo de los bienes por acción ejecutiva de acreedor o acreedores. Eso es lo que se llama el proceso ejecutivo. Esta regla del pago por cesión de bienes o los principios del pago por cesión de bienes también se aplicarán entonces al embargo de los bienes producto generados por una acción ejecutiva. ¿Y qué es el proceso ejecutivo? Pues es una demanda mediante la cual se busca, se pretende cobrar
por vía judicial una obligación, un crédito. ¿Y para qué se emplea? Pues se emplea para que el juez ordene el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación respaldada por un título ejecutivo. ¿Y qué es un título ejecutivo? Pues es un documento que contiene entonces una obligación expresa, clara y exigible, cuyo cumplimiento, cuya exigencia de cumplimiento puede buscarse o puede demandarse para que el juez civil la reconozca. Entonces, muy importante tener este aspecto de la aplicación de las normas de la cesión de bienes y de allí que nuestro código se refiera al pago por cesión de bienes, nuestro código civil se refiera también o por acción ejecutiva del acreedor o los acreedores. De ahí está la respuesta que fácilmente podremos encontrar. Bueno, hasta ahora hasta aquí, ya hemos terminado el pago por cesión de bienes. Estén muy bien, chao, chao, cuídense.